sé lo que Dios me dará de vida, no sé lo que Dios me dará de vida. Probablemente ya no será mucha, no sé lo que Dios quiere, pero lo que sí puedo decir, que me gustaría que al final me pusieran, este fue un universitario. Eduardo Ortiz de Landázuri nació el 31 de octubre de 1910 en la calle Zorrilla de Segovia. Sus padres, Manuel Ortiz de Landázuri y Eulogia Fernández de Heredia y Gastañaga, se habían casado 2 años antes en el santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla, patrona de Segovia. El matrimonio tuvo 4 hijos: Manuel, Eduardo, Francisco Asís, que moriría a los 3 años de edad, y Guadalupe. Entre los recuerdos de infancia de Eduardo de aquellos primeros años en Segovia se mezclan imágenes de cigüeñas, romerías al santuario de la Fuencisla, juegos en el jardín de su casa, paseos a la sombra del acueducto y vistas del esbelto y elegante perfil del Alcázar o de la espléndida mole de la catedral asomada a la ciudad. En 1915, la familia se traslada a Madrid, donde Eduardo comienza a ir al colegio, hace la primera comunión e inicia sus estudios de bachillerato en el Colegio de los Agustinos de la calle Valverde. En ese Madrid de organilleros, tranvías y tertulias en las terrazas, y más tarde con el terrible escenario de la guerra civil de fondo, que arrebata la vida de su padre, Eduardo descubre su primera gran vocación: la medicina. Estudia en la Universidad Central, en la Facultad de San Carlos, donde despunta enseguida como un destacado alumno. Es en el Hospital Clínico de San Carlos donde Eduardo conoce a su maestro, don Carlos Jiménez Díaz, con quien le unirá una entrañable amistad durante toda su vida. Ya en esos años de juventud en Madrid, Eduardo comienza a destacar por su inagotable capacidad de trabajo y su peculiar y exquisito trato con los enfermos. Se enseñaba a comprender el sentido cristiano del dolor y asimismo, cuando no había más remedio, pues a que se llenasen de esperanza tanto el enfermo como sus acompañantes, como sus familiares, ante el penoso trance de la muerte, ¿no? Si esto iba a producir. Él decía que su hobby era la medicina. Así que ya eso te dice todo, porque nada, su hobby era la medicina, o sea que no salía de ahí. No, a él lo que le gustaba era la medicina y sus enfermos. Era un gran hombre, una gran persona, un gran universitario, un gran hombre de relaciones, sacrificado, generoso, que atendía a los enfermos día y noche. Eduardo se casa con Laura Busca Otaegui el día 17 de junio de 1941 en Oñate, a los pies de Nuestra Señora de Aránzazu. Sin embargo, la patria chica de Laura, con sus paisajes de exuberante belleza, quedan atrás, ya que el matrimonio se establece en Madrid. En 1946, Eduardo gana la cátedra de Patología General de la Facultad de Medicina de Cádiz y, por concurso de traslado, la misma cátedra en la Universidad de Granada. Son años de plenitud profesional para Eduardo en la facultad,
en el Hospital Clínico y el de San Lázaro, así como en su famosa consulta privada. Eduardo madura, no solo como médico, sino también como maestro, como padre de familia y como ser humano. El matrimonio tiene 7 hijos. Entraba con mucha alegría. Aquí en casa ya se ha quedado esa fórmula, pero siempre entraba, ole, ole, no, hola, no, ole, ole. En casa era una persona muy cariñosa, muy afectuosa y por supuesto tenemos un recuerdo entrañable de él y todo lo que se puede decir es poco. No tenía mucho tiempo para atendernos, pero la verdad es que esos momentos eran muy intensos y los compensaba con cantidad de detalles de cariño. Bueno, pues efectivamente los abrazos de mi padre eran los abrazos de un gran padre, que te perdías, ¿no? Te perdías entre aquella humanidad, porque siempre te estaba esperando con un abrazo, ¿no? Con una sonrisa, siempre, y con ilusión por tus cosas, a veces muy pequeñas, a veces muy tontas, pero que se acordaba, ¿no? Que sabía y que seguía al detalle, ¿no? Todas las cosas. ¿No? O sea, todo lo nuestro, aunque fueran cosas pequeñas, les concedía mucha importancia. Pero siempre le teníamos presente, no sé cómo decir, y siempre, ¡ay, llega papá! Además, llegaba y era todos a salir a su encuentro, porque él estaba siempre a venir, ¿no? A por nosotros, o a preguntarnos y a preocuparse de cada uno, sí. Y siempre se preocupaba y eso, las matemáticas sobre todo, yo creo que él le gustaban y sabía explicárnoslas muy detalladamente para entenderlas y se preocupaba siempre de cada uno. Yo no le hablé a él directamente de mi vocación, hablé con mi madre, yo se lo conté esto a mi madre y lógicamente me imagino, pues mi madre se lo contó a él, pero yo directamente con él pues no hablé de este tema, ¿no? Y al cabo, pero bueno, ya se daba por supuesto, ¿no? Y al cabo de un tiempo pues yo decidí irme a estudiar a Barcelona. Y entonces se lo tenía que consultar, se lo tenía que decir, y ese día, me acuerdo muy bien, ese día pues no estábamos pocos en casa, solamente estábamos José Mari, María Luisa y yo, y entonces papá no llegaba a la hora de comer, ¿no? Y de hecho pues comimos, porque ese día teníamos prisa o lo que fuera, yo especialmente no, pero los otros sí, comimos y ya le esperábamos, los que estábamos, cuando llegara, ¿no? Y entonces mientras llegaba, pues yo se lo dije a mi madre. Le dije, mamá, pues es que tengo interés en irme a Barcelona, voy a ir a vivir a un centro de la obra. Y entonces mi madre, me acuerdo que estaba haciendo punto, estaba haciendo un jersey para un sobrino. Y entonces casi no levantó la vista, ¿no? Y me dijo, bueno, pues tú tienes que hacer lo que a ti te parezca, ¿no? Lo que tú veas que tienes que hacer. Pero bueno, claro, díselo a papá. Y entonces, pues ya al cabo de un rato llegó papá. Y mi madre pues se fue un poco, ¿no? Como para dejarnos. Y entonces se lo dije a mi padre, lo mismo que le he dicho a mi madre. Y entonces se levantó, me miró así como muy a los ojos, ¿no? Me dio un abrazo, ya digo, los abrazos de siempre. Y entonces me dijo, somos una familia grande, nos encontraremos en el cielo. Luego me acuerdo muchísimo también, y supongo que mucha gente también lo habrá dicho, pero cómo siempre estaba pendiente de mamá, ¿no? O sea, cuando llegaba a casa, por ejemplo, pues nos saludaba, pero bueno, era especialmente la atención era mi madre, ¿no? O sea, que cómo estás, Laurita, ay, que llego tarde, le pedía disculpas si llegaba tarde, mira, vengo con unos amigos, y se aparecían allí unos cuantos que venían a comer, o se suponía, o a cenar, o lo que fuera, ¿no? Pero siempre una gran atención a mi madre, ¿no? Y cuando en algún viaje, por ejemplo, le vi a él solo, siempre me contaba cosas de mamá, siempre. Estábamos una vez en un congreso, cenando, y nos había tocado, claro, separados, un poco así cerrado. Y ya hacia los postres o así, pues me mandó un papelito. Bueno, pues allí ponía, te quiero muchísimo, te quiero no sé qué, pues tenía esos modos de compensar. En Granada, Eduardo acude a menudo al Carmen de las Maravillas en pleno Albaicín, al colegio mayor que dirige el Opus Dei y donde tiene buenos amigos.
Participa en actividades culturales y atiende a enfermos. Poco a poco va profundizando en la búsqueda de Dios que inició 10 años antes. A fines de mayo de 1952 encuentra la definitiva vocación de santificarse en el Opus Dei. La decisión la ha tomado en tierras segovianas, en Molino Viejo, donde ha pasado unos días de retiro. El 1 de junio pide la admisión como supernumerario del Opus Dei, y esta será la definitiva razón de su existencia: santificarse con el trabajo profesional y con la atención a su familia. Claro está que todas estas cosas las hacía don Eduardo, hombre, por el valor humano que tenían, pero sobre todo por Dios y por las almas, ¿eh? Lo hacía con un sentido verdaderamente sobrenatural, con afanes apostólicos, como un servicio humano y también como un servicio cristiano. Y buscaba la unión con Dios, por supuesto que en la oración y en los sacramentos, y con una vida de piedad intensa, pero también la buscaba esa unión en medio de todas esas actividades profesionales. Alguna vez, pues en un intervalo entre un enfermo y otro enfermo, pues se dedicaba a leer un poco un libro de lectura espiritual o a hacer un rato de oración o algo así, es decir, que metiendo su unión con Dios en todas sus actividades, en su ambiente profesional, en su ambiente familiar, en las relaciones sociales, que tenía muchas, también pues en todo eso lo llenaba así. Y encontraba en esa entrega, en ese servicio, encontraba pues, y el considerarse hijo de Dios, encontraba pues las raíces para su alegría impresionante, que era, y por la felicidad desbordante que se le apreciaba totalmente en cualquier momento, en cualquier ocasión. Sobre las 10:30 de la noche, cuando llegué a su casa y además me encontré a toda la familia de pie allí rezando la salve a la Virgen, que tenía una imagen de la Virgen, y estaban rezándole en voz alta la salve a ella. Yo creo que fue más bien en Pamplona, que ya la Virgen estaba en casa, cuando ya empezamos los sábados a rezar, a cantar, cantábamos la salve, y en el mes de mayo también, si no todos los días, pero siempre se hacía algo especial a la Virgen, sí, aquella Inmaculada tan bonita. Era un hombre de profundas convicciones religiosas que impregnaban toda su vida. Eso me gustaba enormemente, porque así en él coincidían perfectamente un buen hombre y un buen médico. Eso es algo que se ve muy pocas veces en una misma persona. Hay grandes personas que son unos médicos mediocres y grandes médicos que suelen ser personas horribles. 1958. Granada. Cájar. Una carrera brillante. Eduardo es decano de la Facultad de Medicina desde hace 7 años. Sin embargo, en ese año, 1958, en el que además es nombrado vicerrector de la Universidad de Granada, cambia de nuevo el rumbo de la vida de Eduardo. Invitado por el profesor Jiménez Vargas, decide incorporarse a la incipiente Universidad de Navarra en Pamplona. Atrás queda Granada. Un espléndido porvenir académico, la placentera vida del jardín de Cájar, y se abre la aventura de empezar de nuevo para contribuir a la forja de un sueño. El 20 de octubre de 1960, Eduardo conoce por primera vez al beato José María Escrivá de Balaguer en una tertulia en el Colegio Mayor Aralar. Eduardo por fin comprende por qué y para qué vino a Pamplona. Y en un determinado momento de esa tertulia debía haber unos cuantos. Pues dijo Eduardo: bueno, padre, usted nos mandó a hacer una universidad y aquí está. Y entonces le dijo nuestro padre: no, yo no te mandé eso. Yo no te mandé a que hicieras una universidad, sino a que te hicieras santo haciendo una universidad.
porque en camino hay cosas que él no solamente hacía, sino que él en su conversación llevaba constantemente. Por ejemplo, esta es de Escrivá. No necesito milagros, me sobran con lo que hay en las Escrituras. No necesito milagros. En cambio, me hace falta tu cumplimiento del deber, tu correspondencia de la gracia. Todo esto lo unía a una vibrante actividad apostólica que volcaba en sus enfermos, tratándoles de que aceptasen el dolor y lo ofrecieran, que aceptasen la muerte como venida de su Padre Dios, a los alumnos para tratar de que sacasen el máximo provecho de sus talentos, a sus amigos, que eran innumerables. La Clínica Universitaria de Navarra será su tarea diaria. Allí dejará una huella imborrable entre sus pacientes, residentes, amigos, sobre todo, amigos. He knew that I was Jewish. He was very respectful of that. You know, I would have expected that he might, I'm sure he would have been delighted. Él sabía que yo era judío. Lo respetaba con gran delicadeza. Estoy seguro que se hubiera alegrado enormemente si me hubiese convertido al catolicismo, pero él sabía que eso no iba a ocurrir. De todas formas, como yo siempre llegaba aquí en diciembre, íbamos juntos todos los días a la novena de la Inmaculada en la catedral. Así me gané la reputación de ser muy novenero. Íbamos juntos y me preguntaba qué me parecía, pero al mismo tiempo nunca me presionó. En una ocasión me confesó que había hablado con un sacerdote sobre mí y que éste le había dicho que mi única obligación era ser un buen judío. Y yo le dije, lo intentaré. Y recuerdo pues eso, ¿no? Que los domingos, por ejemplo, que nos llevaba pues a que le acompañáramos a sitios. Y recuerdo cómo pues que nos hacía mucha ilusión, pues a lo mejor venir aquí a la clínica y nos esperábamos fuera, y luego pues íbamos a Pamplona, iba a ver a alguien, y me acuerdo, por ejemplo, pues que aprovechaba para hacer la visita, ¿no? Y entrábamos con él a una iglesia, hacíamos la visita, se recogía mucho, ¿no? En un momento, ¿no? En un momento era capaz de recogerse y en un momento volvía otra vez a la normalidad, a llevarnos de aquí para allá. Era un trabajador infatigable. Su jornada de trabajo empezaba habitualmente a las 7:30, a las 8, y esto después de haber oído misa. La jornada de trabajo también raramente la terminaba antes de las 9 de la noche, y esto lo motivaba o dejar terminados todos los planes, informes que había ido preparando a lo largo del día, o hacer una última visita a los enfermos. Su esposa decía para darles las buenas noches antes de irse a dormir, pero en realidad era para cerciorarse de que los dejaba en buenas condiciones. Yo le solía decir, ¿a ti te pasa con los enfermos? Como a mí cuando los niños eran pequeños, que antes de ir a la cama les tenía que remeter la ropa y tal y cual. Y te pasa lo mismo. Claro, como profesor también se preocupaba de los estudiantes, ¿no? Y yo diría que los quería como si fuesen sus hijos, ¿eh? Que los quería así, como si fuesen sus hijos. Y se preocupaba de ellos en todos los aspectos. Por una parte, procuraba cuidar las clases, prepararlas. Y como no tenía tiempo muchas veces, pues tenía que robar el tiempo de su descanso escaso por las noches, a las horas que fuese, para preparar la clase, pero quería dar una clase en que se pudiera volcar toda su experiencia, toda su ciencia y todos sus conocimientos. Y claro, cuando veía algo que estaba mal hecho, o de falta de responsabilidad o lo que sea, pues le hería mucho. Y claro, su reacción pues era tremenda. Ahora, después, si se daba cuenta que
que había hecho mal o que había sido desproporcionado, que a lo mejor pues pedía perdón. Yo lo que recuerdo de Eduardo es su infinita capacidad de rectificar y sobre todo, claro, aprender de los errores, cosa que evidentemente no es fácil, pero que en él era también espontánea debido a esa humildad intelectual que tenía, que le llevaba a reconocer las cosas como son y a no querer interpretar. En 1980 llega la edad de su jubilación, aunque seguirá activo como presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra, por la que hará gestiones hasta el final de su vida. El 13 de octubre de 1984, la universidad le dedica un justo homenaje a su entrega a la Facultad de Medicina y a la Clínica Universitaria. Ese día todos tienen presente el ejemplo que ha dejado su vida de ingente trabajo, casi sin horas de descanso. Ha sido una vida entregada a la ciencia médica y a su familia. Sencillamente, sin alardes, pero informada de un gran sentido cristiano, con una gran dimensión sobrenatural que ha llenado toda su actividad. ¿Qué explicaciones, cómo explicaba don Eduardo lo que era la universidad? Yo diría que en cada gestión don Eduardo se entregaba, no daba excesivas explicaciones, era él el que se estaba dando al amigo. Entonces el amigo reaccionaba siempre con muchísimo cariño hacia don Eduardo y, por añadidura, lógicamente con gran generosidad hacia la universidad. Nunca bajó en su ritmo e intensidad de cariño por una persona por el hecho de que económicamente en un momento determinado no le pudiera realmente satisfacer los deseos lógicos de don Eduardo hacia la universidad. Don Eduardo manifestaba permanentemente su cariño por él, seguía con la misma intensidad de trato, sabía, incluso yo diría, que saber corresponder con exceso a esas cuestiones negativas en cada momento, sabía en definitiva devolver bien por, en este caso, una incomprensión a la pregunta o a la propuesta que don Eduardo le había realizado. Él quería a todo el mundo, los tenía a todos los que se encontraban, los conocía, todos sus conocidos eran amigos suyos, los tenía él personalmente como amigos. En este aspecto hay que decir que escribía muchísimas cartas. El epistolario de don Eduardo es un epistolario que debe ser inmenso, ¿no? Y recuerdo, entre otras cosas, vamos, que todas las cartas, yo cuando menos las que llegaron a mis manos alguna vez, eran cartas personales, no eran en serie, eran absolutamente singulares y diciéndole cosas que le salían a él del corazón y que el que lo recibía pues se sentía tremendamente querido, ¿no? Y tremendamente atendido como persona. La enfermedad de Eduardo viene silenciosamente y es aceptada con la misma naturalidad que todos los acontecimientos de su vida. Eduardo sigue siendo él mismo hasta el momento de su muerte en la mañana del 20 de mayo de 1985. Thank God I come every year, so it would have been about 9 months. He died in about May, and I'd have been here. Creo que le vi 6 o 7 meses antes de morir. Iba por la clínica haciendo su trabajo, comportándose de la forma más normal posible. Me habló de su fe y de cómo estaba rezando, verdaderamente admirable. Porque, y Eduardo hablaba muchas veces de que se iba a morir y así. Y yo le dije, pero no adelantes acontecimientos, ¿tú qué sabes? A lo mejor, ¿no? Y cosas así. No, pero desde el punto de vista religioso y eso, vamos, es que eso, claro, para él el omnium bonum, eso era lo primero, eso, no tiene duda. Venía el día anterior había estado en una reunión con antiguos alumnos de la Universidad de Navarra en Bilbao. Se había reunido pues con 30, 40, 50 licenciados y antiguos alumnos de la Universidad de Navarra, y la verdad que había sido para él un gran esfuerzo. Vino muy cansado y al día siguiente apareció con fiebre y ya fue cuando ingresó, y el hombre pues dio de sí todo lo que pudo hasta el final. Pero cuando yo tuve especial contacto fue ya a raíz de su enfermedad. Y en
en estos momentos que yo le realizaba esto, bueno, pues pude ver su gran humanidad y su gran espíritu académico. Entonces él, siempre que le hacía estos estudios, que son algo molestos porque hay que dar calambres, siempre me solía decir, ¿y no quiere hacerme otras cosas? Tal vez son interesantes para que pueda investigar algo, a mí no me importa venir el día que quiera, yo estoy libre. Entonces él siempre me animaba a que le hiciera pruebas, aunque fueran molestas. En todo el tiempo, don Eduardo actuó como un enfermo absolutamente ejemplar. Estaba realmente en las manos de Dios, estaba en las manos de los médicos y se dejaba hacer con una docilidad asombrosa, extraordinaria. Y solía bajar yo a misa, y un día le pregunté, ¿qué tal está don Eduardo? Y me dijo, muy mal, pero muy bien, porque tenía bastante fe. Durante ese tiempo, don Eduardo recibió a muchísimas visitas, muchísimas, habló con muchísimas personas. Realmente hizo muchísimo bien a muchísimos amigos suyos. 2 o 3 días antes de morirse, nos reunimos alrededor de la cama de don Eduardo, pues colegas suyos y colaboradores del departamento. Y estamos todos como con cara de circunstancias, una cara triste teníamos, de preocupación al ver que don Eduardo se nos iba, ya pensando que eran los últimos momentos, y que don Eduardo, al que habíamos querido y habíamos admirado tantísimo, esa figura tan entrañable, pues se nos iba. Y tenía una cara de especial afectación, de estar especialmente dolido por dentro. Andrés Purroy. Bueno, ya en las últimas horas recuerdo que estábamos allí en su habitación y bueno, pues rezando una ejaculatoria que a él le gustaba rezar. De modo determinado abrió los ojos y estábamos allí, quiero recordar, Jesús Prieto, Federico Conchillo, no sé si Ignacio Lucas y yo. Y entonces nos miró, y bueno, pues no sé si el mensaje posiblemente era para todos, pero bueno, pues me miró a mí, me vio y me dijo algo que yo creo que en algún sitio por ahí figura escrito. Dijo, Andrés, alegra la cara, porque en este mundo es para los alegres. Sí, yo creo que cuando analizas la vida de don Eduardo, la reflexión que haces es que coincide plenamente con la frase de San Juan de la Cruz, que decía que aquel que menos espera es el que más halla. Lo decía en un sentido sobrenatural, por supuesto. Y don Eduardo esperó muy poco. Lo único que quiso fue servir. La huella del paso de Eduardo Ortiz de Landázuri ha quedado impresa en cada lugar en el que se desarrolló su vida. Pero sobre todo, su huella ha quedado en aquellos que le conocieron y aprendieron a amar gracias a su ejemplo. Yo realmente, si hoy tuviera que encomendarme, me encomendaría, pero tranquilísimamente y gozosamente además, y confiando en que intercedería por mí. Creo que era un hombre santo. Para mí un santo es el que hace las cosas ordinarias de forma extraordinaria, el que va más allá de lo que es normal o lo que se espera de él. Declarar a alguien santo y probar que lo fue es algo que debe hacer la Iglesia. Pero si mi voto valiese para algo, diría que era un santo, sí. Y entonces me dijo, somos una familia grande, nos encontraremos en el cielo. Hola amigos, soy Alejandro Bermúdez y quiero agradecerte por todo lo que haces por nosotros ayudándonos a la subsistencia del canal. Pero quiero pedirte